Había 3 estudiantes que no hicieron un examen porque no asistieron a clases regularmente. No contaban con la información necesaria y tampoco estudiaron. O sea, como nadie había estudiado, nadie había ido, dijeron, mejor no vamos a dar el examen porque nos va a ir mal a todos. Elaboraron un plan, ahí va el plan. Se ensuciaron con grasa en las manos, un poco de la ropa, no sé, aceite, nafta, y van y le dicen al maestro, maestro, pedimos disculpas, no pudimos venir al examen porque estábamos en una boda y en el camino de regreso el auto se descompuso. Por ello, hoy estamos tan sucios como usted puede ver. Mentirosos, ¿no? Pero se pusieron así, inventaron una gran mentira, ¿no? Le mienten que tuvieron ese problema con el auto y por eso no pudieron venir. El maestro entendió y les dio 3 días para prepararse bien. Muy bien, 3 días más para prepararse para el examen. Pasaron los 3 días, llegan los 3 alumnos al examen. El maestro los puso en aulas separadas y aplicó al examen solo 4 preguntas. Dije, bueno, van a hacer 4 preguntas, las contestan bien, aprueban. Bien, están contentos los chicos. Bien. Primera pregunta del examen. ¿Quién se casó con quién? Muy bien. Por eso se sabía. ¿A qué hora se descompuso el auto? ¿Dónde exactamente se descompuso el auto? ¿Y cuál era la marca del vehículo? Está bien, obvio que nadie, porque era todo mentira, ¿no? Entonces, si sabían lo que pasó, todos saben lo que pasó, y si no, no. Nota al final. Si las respuestas son idénticas, están aprobados. Buena suerte. Está bien. Es un cuentito chiste, pero se entendió. Ser honesto significa elegir, no mentir. No dar falso testimonio, como estudiamos en los mandamientos, ¿no? Contra un profesor o persona alguna. No robar, no engañar, sea cual sea el modo. Cuando somos honestos, desenvolvemos la fuerza del carácter y tenemos la confianza de quienes nos rodean. ¿Está bien? No ir a la mentira, ser honesto, porque la mentira tiene patas cortas. Se descubrió enseguida. Ahora no, el maestro dijo, si todo me contesta todo bien, es que era todo verdad, pero no. ¿Está bien? Muy bueno el examen, ¿no? Nada que ver con lo que estudiaron, ¿no? Todo, les tomó sobre la verdad y la mentira. Este cuentito para empezar. Bueno, principios de fe. ¿Preparados? Entramos en un tema bien lindo, profundo, filosófico, para pensar, entretenido. El cuarto principio de fe. Cuarto principio de fe. El primero es Dios existe. El segundo, Dios es único. Y el tercero, Dios no tiene ni cuerpo ni forma. Ya los estudiamos, ¿no? Muy bien. El cuarto es que Dios es el creador de todo. Dios, el creador del universo. Lo dije en una frase porque hay que profundizar más el principio. El principio de fe incluye que Dios es el único ser eterno. Y todo lo demás no es eterno. ¿Está bien? O sea, ¿existe algo eterno? ¿Qué es algo eterno? Algo que siempre existe, Dios. El cuarto principio es que Dios es el único eterno y no hay nada eterno. Dios es el creador de todo. O sea, si quieren, son 2 frases que son parecidas, la verdad, ¿no? Lo eterno también entra en el cuarto. También. Que Dios es eterno, el único eterno, y que Dios es el creador de todo. Si quieren poner en 2 palabras, es eterno, creador de todo. ¿Entendieron? O sea, ¿de qué trata el principio? Podemos decir que no tiene principio. Sí, no tiene principio ni fin sería también el tema este. Eso es eterno en Dios. ¿Y todo el universo tiene principio? Sí. Sí, porque todo fue creado por Dios. Entonces el único que no tiene principio es Dios, porque es eterno. Todo el mundo fue creado. Dios creó todo de la nada. Bueno, si quieren pongan ese punto más. También ese punto va a estar incluido en el principio, que Dios creó todo de la nada. Porque si Él es el único eterno, ¿no? Él es el único eterno. Si Él crea de algo, de otra cosa, esa otra cosa también es eterna. ¿Me siguen? Entonces y el único eterno es Él. Entonces, ¿cómo creó todo? ¿De dónde lo sacó para crearlo? ¿Cómo lo creó? De la nada. Por cuanto que Dios es el único eterno.
Entonces, él es el ser, y él crea el universo. Bueno, si él para crear el universo lo tiene que sacar de otro lado, entonces eso ya existe de antes. ¿No? A menos que digas, no, eso de antes también fue creado. Ah, bueno, entonces lo mismo. Entonces estoy diciendo, lo creó de la nada. Pero si eso que yo digo ya siempre existe, tengo otro elemento fuera de Dios que también es eterno. Y el principio de fe dice, este es el principio de fe, que no, que Dios creó todo de la nada. Espera, esto es la introducción, nada más, la introducción. Pero aunque si sacó de otra parte, Vamos a ver, eso es todo lo que vamos a estudiar ahora. pues supuestamente si lo sacó de otra parte, O de otra parte, quise decir, de otro elemento. significa que eso también podría ser eterno si él lo creó, aunque lo haya creado antes. Lo creó antes y esto lo creó después. No, si lo creó antes, entonces no es eterno. Algún momento fue creado. Lo creó hace 1000 años. A eso, de eso que creé hace 1000 años, hice esto y hice el mundo ahora. Pero eso esa materia de la cual creé el mundo estaba creada hace... Ah, bueno, pero si es creada ya está, no tengo problema, porque fue creado. Eso, no hay ningún problema en decir así. Pero todavía no vimos nada. Lo que yo quiero decir es que Dios creó todo de la nada. Que no... ¿Está bien? De la nada. O sea, Dios tiene el poder para crear de la nada. Ese es el punto. Que no tiene fin. ¿Eh? ¿Cuál es la definición de eterno? ¿Que no tiene fin? Todavía no entramos, solamente dije la palabra. Eso va a ser todo lo que tenemos que analizar. Hasta ahora aprendimos esto. Este va a ser el principio. Que Dios es el único ser eterno y que Dios creó todo de la nada. ¿Están de acuerdo en estas dos frases? ¿Entendieron? Eso ahora tenemos que analizar. No, recién empecé. Ese es el tema que vamos a analizar. Muy bien. Si quieren, voy a empezar, para hacerlo más llevadero, por el capítulo 1 de la Torá, que se lo fotocopié en español y recién les mandé a todos los grupos, les mandé la hojita. Todos los que están en el grupo, si alguien no está en algún grupo, me mandan y les mando, los pongo en el grupo. Les mandé la hojita, tiene 2 lados, ¿no? La hojita tiene 2 lados. El al lado del medio dice, sección 1, Bereshit, capítulo 1, ¿lo ven? ¿Está claro? Muy bien. Vamos a empezar. En primer lugar, vamos a ver... Antes que todo vamos a ver la que mandé documento. Antes que todo vamos a ver qué significa, cómo se dice crear en hebreo. A ver quién sabe. ¿Quién conoce el primer versículo de la Torá? A ver quién lo cita. Bereshit, Bará, Elohim, Tashamayim Betares. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ¿cómo se dice crear? Bará. Libro sería el verbo, ¿está bien? Conjugado es vará. Vará sería en pasado, ¿no? Creó. ¿Está claro? Vará. ¿Cuáles son las letras? Bet, Resh, Alef. Vará. Muy bien. ¿La anotamos? Esta es la palabra que vamos a analizar ahora. ¿Qué significa vará? Agarre el negro. Rojo. ¿Qué significa esta palabra? Es el objetivo de ahora. Vará. ¿Está bien? ¿Qué significa vará? Vamos a ver si la Torá se explica por sí misma. Vamos. A ver, leemos el primero. Lo tienen en un circulito. ¿Ven que está en un circulito? En el comienzo creó Dios el cielo y la tierra. ¿Lo ven ahí? Bueno, esa que dice creó es vará. Muy bien. ¿Cuántos días tiene la creación? 6, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos encontrar? A lo mejor hubiese pensado. No, ¿dónde voy a encontrar el verbo crear? ¿En qué días? ¿Y hay 6 días de la creación? 6 días de la creación. Entonces, en cada día, ¿qué tengo que encontrar? El verbo crear. Lo que crea en el primer día va a aparecer lo que creó en el primer día, el segundo día y creó lo del segundo día, el tercero. ¿Están de acuerdo? Tendría que aparecer así, ¿no? Lógicamente. Vamos a ver. ¿Dónde termina el primer día de la creación? En el versículo 5. Ahí termina. Y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche. ¿Está bien? Terminó. Versículo 6, ¿tienen? Empieza el segundo día. ¿Cómo sé que empieza el segundo día? Porque ¿cómo termina el 5? Y hubo tarde y hubo mañana, día 1. Bien, voy al 2. Y dijo Dios, que haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Está bien? ¿Qué quiere crear ahora? Todavía no. Dijo un firmamento entre las aguas, dividiendo las aguas de arriba de las aguas de abajo. Entonces va a haber cielo, pero cielo no había. ¿Qué quiere decir? Va a crear las aguas de arriba. Pshat, literal. ¿Dónde hay aguas arriba? Es lluvia, hoy está lloviendo, ¿no?
Esas son las aguas de arriba. Entonces, como que se va a crear un poco la atmósfera y va a haber una donde están las nubes. Veo que todavía no existían las nubes. Muy bien. ¿Y cómo dice el verbo? Hizo. ¿Lo tienen el rectangulito? Versículo 7. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielo. Y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Yo les pregunto a ustedes, ¿aparece el verbo crear? No. ¿Pero acaso no creó algo? ¿No creó las lluvias? ¿No creó las nubes? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no aparece el verbo crear? Pregunta, ¿entendieron la pregunta? ¿Pero qué verbo aparece? En vez de crear. Hizo. Hacer. ¿Cómo se dice en hibrid? La azot. Entonces tengo otro verbo. Hay otro verbo, ¿eh? Acuérdense. Vamos a poner otro verbo. Vayas. ¿No? Ahí como dice, vayas. Está bien. Asá. Pongo asá, pero ahí está conjugado vayas. ¿Está bien? Vayas, ¿se lo oyen? Hizo. Asá. Segundo día. Segundo día. Tercer día. A ver qué pasó en el tercero. ¿Dónde empieza el tercero? En el Pasuk 9. Y dijo Dios, júntense las aguas de debajo del cielo en un lugar, y aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca las tierras plantas. Fíjense, hasta ahora, ¿apareció el verbo crear? No. ¿Y cuando hace las plantas? A ver, vamos a ver en el Pasuk, ¿qué Pasuk está cuando las hizo? Pasuk dice, y produzca la tierra plantas, hierbas que den su simiente, árbol de fruto, según su simiente, cuya simiente está sobre la tierra, y la tierra produjo planta, hierba que da simiente según su especie, y algo que... No está el verbo crear. ¿Hizo las plantas o no hizo las plantas? Pero no está el verbo crear. Entonces en el segundo día, el tercer día, ¿no creó Dios? ¿En el tercero qué usa? También la azot, ¿no? Lo leí en español, hay que leerlo en librito. ¿Está bien? Que falla leer en español porque no puedo, porque es según la traducción. Pero no importa, es la azot, ¿para qué confundirlos? El único verbo que viene con traducción, o verbos que habla de salir, de que sacó desde la tierra, sacó desde la tierra. ¿Quieren ver cuál es el verbo exacto? ¿Les interesa? Nos fijamos. Estoy en el capítulo 1. Leo en hebreo, como dice en hibrid. Dice, Vayom Elohim, y Kabu Amain, que las aguas se pongan de un lado, que se vea lo seco, Vayikra Elohim la Yavaya, Vayar Elohim Quito, Vayom Elohim, Tadye Aretz, Tadye, que la tierra saque, de la palabra Deshe. ¿Qué es Deshe? Pasto. Tadye Aretz, Deshe. Ese más sería todo tipo de hierbas. Batotze, y sacó la tierra, Deshe. O sea, no dice que lo creó, dice que la tierra lo sacó. Interesante, ¿no? Otro verbo, la verdad. No encontré el verbo crear todavía. ¿Me siguieron? Cuarto día. Lo tengo en español para que sea más fácil para ustedes. Y dijo Dios, 14, hayan lumbreras en el firmamento. O sea, ¿qué va a crear? Ahora. Eso ¿no sería bueno que aparezca el verbo crear? Espero que aparezca, ¿no? Haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y sean por señales y para estaciones y para días y años. El Pasuk 16 lo tienen subrayado. ¿Ven el 16? Hizo Dios las dos grandes lumbreras, el sol y la luna, la lumbrera mayor y la menor. O sea, ¿qué dice? Hizo. Y entonces acá viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Por qué no dice siempre el verbo crear? Ta, 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 tan. ¿Qué significa crear? ¿Eh? No. Una cosa es Espera, en la Torah no hay palabras de más. Estamos de acuerdo que en la Torah no hay palabras de más. Es exacta la Torah. Podría decir, bueno, es un sinónimo. Sí, pero no dice creo, dice hizo. A lo mejor hay diferencia entre crear y hacer. No es lo mismo. ¿Qué dijiste? Dijiste algo antes, ¿no? Alguien dijo algo. Miren. Crear es de la nada. Espere, vamos a ver si entra bien o no entra bien acá. Hay mucha gente que dice que del primer día ya creó todo. Ahí va la respuesta nuestra judía. Creó todo
al principio. ¿Dónde? ¿En qué palabra? Bereshit. Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Ahí ya creó todo. ¿Cómo creó todo? ¿Cómo creó todo? Si después se está haciendo cosas. Hizo, no creó, hizo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre crear y hizo? Crear es de la nada y hacer de algo hecho. Ahí va la diferencia. Crear de la nada. Hacer de algo hecho. O sea que veo que el segundo día, el tercer día, todavía no llega al quinto, al sexto, al séptimo. Vamos a ver. En el segundo, el tercero y el cuarto no veo el verbo crear. ¿Por qué? En el segundo, ¿qué hizo? Las aguas arriba y las aguas abajo. Bueno, las aguas no estaban ya. Bueno, ahora Ulay, ahora empezó en estado en vapor, en estado gaseoso, las nubes. Está bien, pero es una transformación. No es una creación de la nada. ¿Me siguieron? Y cuando se ve la tierra seca estaba abajo de las aguas, ¿no? Y aparecen las aguas de un lado y la tierra seca. Y inclusive cuando aparecen las plantas, sale de la tierra. ¿Qué verbo utiliza? Hacer. Vamos a decir así. Cuando Dios transforma, cuando Dios utiliza una primera materia y de esa primera materia hace otra cosa, ¿cuál es el verbo en hebreo? La'asot. Solamente se aplica el verbo crear cuando es completamente nuevo. ¿Está bien hasta acá? ¿Estudiamos bien hasta aquí? Bien. ¿Qué hay en el quinto día? ¿Se acuerdan? Los animales. ¿Qué animalitos? ¿Todos? ¿Qué animales? De los mares, muy bien. Peces y también... Y las aves, bien. Vamos, peces y aves. A ver, vamos al día. ¿Dónde está el día? El Pasuk 20. Y dijo Dios, produzcan las aguas enjambres de criaturas vivientes y aves que vuelven sobre la tierra. Hoy justo me preguntó alguien en Argentina qué significaba y dijo Dios. Otra pregunta para analizar, ¿no? Porque si vos decís dijo Dios al profeta, tiene sentido, porque el profeta escucha la palabra de Dios. Pero ¿qué quiere decir dijo Dios? ¿A quién? ¿A quién le dijo? Si no hay nada, ¿a quién le dice? A la naturaleza le dice. O sea, la pregunta ¿qué significa? Y entonces ahí se dice que Dios crea con la palabra. ¿Pero qué significa Dios crea con la palabra? ¿Entienden? Lo decimos, pero ¿lo entendemos? ¿Qué? Primero está la palabra y la palabra crea. Entonces primero Dios tiene que crear la palabra. Entonces entendimos que decir significa tener la intención de. ¿Qué es decir? Dios quiere crear. Y crea. ¿Entendieron? Cuando dice y dijo significa esto es lo que Dios va a hacer. Va. Y dijo Dios, produzca las aguas enjambres de criaturas vivientes y aves que vuelven sobre la tierra por la superficie del firmamento. ¿Qué quiere hacer Dios ahora? Concéntrense, no celulares, concéntrense. ¿Qué quiere hacer ahora Dios? Muy bien, aparece, ¿y qué dice el Pasuk 21? Sorpresa. Y creó de nuevo. ¿Creó? Por primera vez, del Pasuk 1 hasta el Pasuk 21 no aparecía el verbo crear. ¿Creó? Los grandes cetáceos son los grandes. Está bien. Hay quien dice que son ballenas. Está bien. Hay quien dice que... Y hay otra explicación muy interesante, pero otro día se las doy, de los dinosaurios. Famoso. Acá dice los Taninim Agdolim. Pero ¿cómo dice en Ibrit? Vamos en Ibrit, Pasuk 21. Pero no es nuestro tema ahora. Por eso no me quiero ir de tema. Dice, en hebreo dice, a ver, acá tradujo. El Pasuk 21 dice, Vaibra Elohim et Taninim. Está bien. Tradujo cetáceos. La pregunta es qué significa Taninim. En Ibrit dice, Taninim Gedolim. Tanim es reptil. Tanin es reptil. Y Gedolim, grandes. Grandes reptiles. ¿Pero por qué puse cetáceos? Dejá cetáceos. Es una traducción en español que yo agarré y la puse en la fotocopia. No es una traducción perfecta. Rashi tampoco la traducción dice reptiles. ¿Qué es Tanin? ¿En hebreo? No. Fíjate lo que significa Tanin en el Tanaj. No, está bien, pero Rashi tampoco lo traduce como reptiles. Deja, yo te traigo una aplicación mía. Tanin normalmente significa cocodrilo, nahash, serpientes. Tanin son reptiles. Y Gedolim son grandes. Y si van a calcular más o menos, entonces los grandes reptiles entra muy bien con dinosaurios. ¿Saben qué significa dinosaurios? ¿Saben qué significa la palabra dinosaurios? Grandes reptiles. ¡Ah! ¡Bingo! Está buenísima, ¿no? Mejor ni siquiera sabemos lo que significa dinosaurios. Eso significa dinosaurios. Buenísimo, ¿no?
Es un pirush de Rabitón espectacular, el mejor que vi. ¿Está bien? Te hace toda una clase y después te la remata con la explicación de dinosaurios. Entonces, y es lo primero que aparece. Entra muy bien con la ciencia que dice que existían dinosaurios. ¿Quién dijo que nosotros estamos en contra de eso? Uray, lo primero que Dios creó fue los grandes dinosaurios. ¿Por qué siempre hicimos las ballenas? Porque pensás en una criatura gigantesca del mar. ¿Y cuál es la más grande que conocemos del mar? La ballena. ¿Está bien? Tanini Magdolin. Pero no importa. Chicas, ¿dónde están? Lo que más me interesa es qué significa Vaibra. ¿Qué es Vaibra? ¿Qué creo acá? ¿Eso en el sexto día? En el quinto día. ¿Qué creo? En el quinto, no en el sexto. ¿Qué quinto día? Y creó Dios los grandes cetáceos y toda criatura viviente que se arrastra, las cuales las aguas produjeron abundantemente, según sus especies. Toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Creó los peces y las aves. ¿Cuál fue el verbo? Crear. ¿Por qué? No dijimos que ya estaba todo creado y todo lo que sale de otra cosa no se dice hacer. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay algo nuevo en la creación? Vida. Ahí está. Esa es la respuesta. Por ejemplo, la materia del peso, la materia del reptil o la materia del ave. ¿Estaba? La materia. Sí. Entonces, si el animalito solo sería materia, ¿qué verbo utilizaría? Hizo. Si el animal sería solo materia, no tendría que utilizar el verbo crear, porque la materia ya estaba y lo transformó. O sea, está diciendo que El verbo crear significa... o sea, como el cuerpo estaba ahí y luego sin No quiero decir eso. Quiero decir, como que se creó de la nada. quiero decir que el versículo, cuando hay una creación completamente nueva, el versículo va a ponerte el verbo crear. Y cuando la creación que va a ser... Esperen, que voy a sacar, que no me interrumpan. Volviendo a conectar, esperen que no me interrumpan porque llamaron por teléfono. No molestar. Después, ¿dónde estamos? De nuevo, si la creación es algo completamente nuevo, el verbo que utiliza la Torá es crear. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero decir con la ballena, con el pez, con lo que sea? El animalito tiene moléculas, ¿no? Tiene la parte material, ¿no? Tiene la parte física, ¿no? Bueno, a eso yo no diría el verbo crear. Entonces, ¿por qué la Torá utilizó el verbo crear? Porque por primera vez en la creación existe algo con vida. Y eso, a ver si me ven, miren, no viene de otra cosa. Si vendría de otra cosa, ¿qué verbo utilizaría? Hizo. Pero como esto es completamente nuevo, entonces contestemos cuando en el primer pasuk, que dijo, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, ¿qué creó? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué creó? Toda la materia que contienen los cielos y la tierra. Toda la materia que contienen los cielos y la tierra ya está creada. Por eso cuando crea el sol y la luna, ¿qué verbo utiliza? Hizo. Por eso cuando crea también las plantas, hizo. ¿Cuándo utiliza solamente el verbo crear? Cuando hace los animales. ¿Por qué los animales se llevan el verbo crear? Porque los animales tienen vida, cosa que todavía no existía. Bien, perfecta la Torah, ¿no? ¿Vieron la perfección de la Torah? ¿Es perfecto lo que dijimos o no? ¿Entra bien el pshat? Bien, descubrimos pshat. Ahora miren qué interesante. Voy al sexto día, ¿está bien? ¿Qué hace Dios en el sexto día? Al hombre y a los animales. Dame el orden, ¿es correcto? A los animales y al hombre, muy bien. Pregunto, sin leer, no sepan, sin leer. ¿Qué piensan que cuando va a crear a los mamíferos? Ahora va a crear a los mamíferos, el sexto día. ¿Va a utilizar el verbo crear o hacer? Hacer. Porque ya había creado animales. Ella dice hacer, ¿están de acuerdo? Va a crear a los animales. ¿Por qué defendés la teoría que dice hacer? Porque ya están creados otros animales. Es otro tipo de animales, pero hay una diferencia intrínseca. Bueno, según lo que diga la palabra, definimos. ¿Estás de acuerdo? Si acá dice crear, ya te digo que estos animales son completamente diferentes a la vida de estos animales. Y si dice hacer, digo que no. ¿Está buena la conclusión? Digo que la diferencia intrínseca está en el animal y en el hombre que usa insuflar. Pues vamos a ver qué verbo utiliza. Yo nada más adelanté para que sea más divertido. Vamos a ver, ¿ya te fijaste? En el otro lado, ¿tiene el otro lado? ¿O salió cortado? A ver. Y hubo tarde y hubo mañana y Dios dijo, produzca, creo que el pasú 24. Bueno, viene el 25, sí, salió. E hizo Dios
las bestias, está hablando de los animales, los mamíferos. Las bestias de la tierra según su especie, ganado según su especie, reptil del suelo según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Qué verbo dice? Hizo, marquen. ¿Por qué dice hizo? Muy bien. Porque la vida animal ya estaba creada. Será vida animal de pez y de ave. Bueno, ahora voy a tener una vida animal de lo que está en la tierra. Bueno, pero no hay algo en esencia diferente. Al fin y al cabo, es vida. Vida animal. ¿Se entendió? Y ahora, tatán, tatán. ¿Quién va a ser creado? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Que va a utilizar el verbo hacer o crear? No digan todavía. Si fuese verdad la teoría de Darwin, que el hombre viene del mono. ¿Se acuerdan del chiste que hicimos el otro día? Depende de qué familia, pero eso es un chiste. Si el hombre viene del mono, yo no digo ahora, no quiero definir ese punto, pero me interesa porque el pasú me parece bueno. Si el hombre viene del mono, o sea que todo el potencial estaría ahí y el hombre se desarrolla y sale un ser humano. ¿Qué verbo tendría que ser? ¿Hacer o crear? ¿No? Si el hombre vendría del mono, sería bueno hizo, porque está la materia prima y sale algo más sofisticado. Pero, si el ser humano es una creación completamente nueva, ¿qué verbo tendría que tener? Creo. ¿Y qué piensan que tiene? Creo. Vamos a ver. Pasuk 27. Y creó Dios al hombre. Papam. Una vez creó. Pero miren cuántas veces se lleva el verbo crear. A su imagen. Esa es su imagen, hay que explicar, ¿no? Porque Dios no tiene imagen, es una traducción. A imagen de Dios lo creó. ¿Ven el segundo? Marquen, escriban. 1, 2. ¿Ven qué? Varón y hembra los creó. 3. ¿Cuántas veces se lleva el verbo crear el ser humano? 3 veces. Superó toda la creación y ya podemos dar una conclusión. ¿Por qué cuando Dios crea al ser humano utiliza el verbo crear? Sí, la vida ya estaba creada y el ser humano es un ser viviente. Entonces, ¿desea hacer? ¿Qué hay nuevo en el ser humano que no existía todavía? Dijiste consciente, o sea, conciencia. Por primera vez existe la conciencia. Muy bien, otras palabras. Libre albedrío. Libre albedrío, ¿no? Otra palabra. O sea, busquen cosas que no existían antes. Razonamiento, el intelecto. Comunicación sería la expresión del intelecto. El habla sería la utilización del pensamiento. Deja de lo que está escrito. Sin midrashim. Sin midrashim. Que habla el Nahash es un midrashim. Depende, porque lo ves que le dice algo, pero la pregunta es qué significa. Tienes razón. Ahí le habla. Muy bien. Está bien, pero hay que entenderlo. De nuevo, yo encuentro 3 palabras. Esperen, primero digo que antes de entrar en cuáles son por qué 3 veces, me parece que utiliza el verbo crear en el ser humano, porque el ser humano es una creación completamente nueva. ¿Qué es completamente nueva? No la parte material del ser humano, porque eso sí sería parecida a la parte animal. En eso no, sino en lo espiritual. Y en lo espiritual podemos decir el alma, puedo decir el pensamiento, ahí pongo conciencia y pensamiento, y puedo decir el libre albedrío. Le metí 3 palabras que me parecen interesantes, que no existían. Vamos a ver si no existían antes. ¿En el animal existía libre albedrío? No. El animal tiene instinto. No tiene poder de decisión entre 2 valores. ¿No? No puede decir esto está bien, esto está mal, el animal. Muy bien. El animal no tiene intelecto. No tiene la capacidad de raciocinio. No puede pensar. Puede recordar. Tiene memoria, ¿eh? Memoria tiene, imaginación tiene, pero no pensamiento. No puede tener un pensamiento abstracto, un animal. Y tampoco tiene el alma del ser humano. ¿Entendieron las 3 palabras que puse? Igual acá igual habría que ver. No sé si tengo que explicar por qué aparece 3 veces. Lo que sí está claro que el ser humano se lleva una gran creación. ¿Se entendió? Entonces, es perfecta la Torah. Cuando dice crear, vos tenés que saber por qué. Cuando dice hacer, también tenés que saber por qué. A veces dice producir, a veces hacer, a veces crear. Cuando dice crear, ahora lo más importante, ¿cuál es el principio de fe? Que Dios creó de la nada, ¿no? Bueno, ¿qué significa crear? Algo completamente nuevo. Algo de la nada completamente nuevo. Cuando es completamente nuevo, de la nada, utiliza el verbo crear. ¿Se entendió?
Se llevan algo lindo, bastante contundente. ¿Aparece de nuevo el verbo crear? Fíjense en la fotocopia que les di. No. Ustedes también se pueden fijar. Final. Al final, muy bien. Capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. ¿Cuál es el tema? Shabbat. Porque en él descansó Dios de toda su obra que había hecho al crear. Ayer vará Elohim la azot. ¿Aparece de nuevo vará? En Shabbat. Dos explicaciones. A ver, la más esotérica y la más terrenal. ¿Cuál quieren primero? ¿La esotérica o la terrenal? La esotérica primero, la espiritual. ¿Por qué Shabbat se lleva al verbo crear? El Shabbat es una creación por sí misma, sería la más espiritual. Un sesentavo del mundo venidero. Shabbat es algo, wow, una isla en el tiempo. Otro nivel. ¿Otra vez? Un sesentavo del mundo venidero, dicen el Shabbat. Es como, ¿Se creó? estoy diciendo, ¿por qué Shabbat se lleva el verbo crear? Si esto viene de otra cosa, no tengo que utilizar crear, tengo que decir hacer. Crear solamente se dice en algo nuevo. Entonces me preguntas qué hay en este día, que es algo completamente nuevo. Entonces ahí puedo ser medio poético lo que dice. Fui más poético. Puedo decir o que el Shabbat es una existencia por sí misma diferente a todas. Por ejemplo, es como un poquito del mundo venidero. O puedo decir también que es algo súper espiritual o también, como se dice, una isla en el tiempo, algo. Pero le puedo dar una respuesta más terrenal. No se enojen con la respuesta más terrenal porque va a ser mucho más para abajo. Pero así de pshat puede ser, de literal. Acá no dice que creó algo en el Shabbat, dice que terminó la creación. Terminó la creación, en Shabbat terminó la creación, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios pondría la palabra crear al final? O sea, sería un cierre ¿de qué palabra? Un cierre de la primera, del principio. Bereshit bara Elohim et hashamayim betar. Y al final de todo, y en el Shabbat terminó de crear. Entonces no tengo que buscar algo nuevo. Te está diciendo que concluyó la creación. Me parece que es pshat, que es lo que viene a decir el pasú. Nada más que todo lo que dijimos antes también estaba lindo. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué aprendimos hasta aquí entonces? Cómo se utiliza el verbo crear y que Dios es el creador de todo. Ahora vamos a hacer un montón de preguntas. Todavía no dije el principio de fe. Nada más les enseñé que Dios es el creador de todo. Pero acá tenemos un montón de preguntas. Bueno. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? La primera parte es entretenida y fuimos jugando y descubrieron y marcamos. Tal. Bueno, ¿qué preguntas tenemos que contestar en este principio de fe? ¿Qué preguntas hay en este principio de fe? Muchas. Vamos a empezar por las más difíciles. Pregunta número 1. Si Dios creó todo de la nada, ¿está bien? Esto voy a decir la pregunta de la Kabbalah. Vamos a llamarla la pregunta de la Kabbalah, de la mística judía. ¿Cómo puede ser, si se puede entender, esta es mi pregunta, ¿se puede entender cómo Dios, todopoderoso, perfecto, creó todo de la nada? La pregunta mística. ¿Puedo bajar de Dios al mundo? ¿Cómo bajás? Entonces la Cábala entra con el tema de la Sefirot. Y esta Sefirá, y como que fue Malbushim y hay que entender si se entiende algo, no sé. Pero entendió la pregunta de la Cábala, o que la Cábala trata de meterse en ese tema, es cómo de Dios, que no tiene nada que ver con esto, te sale esto, este mundo. ¿Entendieron? La llamo pregunta, ¿cómo la llamamos? Pregunta cabalística. Ahora voy a la pregunta teológica. ¿Qué significa teología? ¿Teo qué es? Teo. Teo es Dios. Y logía, teología. Logía es estudio. El estudio de Dios. Teología es el estudio de Dios. ¿Va la pregunta teológica? Esta es mi pregunta. ¿Dios es perfecto? ¿Las tengo conmigo? ¿Dios es perfecto? Muy bien. ¿Dios puede todo? Perfecto. ¿Cómo puede ser que Dios de repente decide crear el mundo? Eso, esta es la pregunta. Aparentemente es un cambio. ¿Qué cambio? ¿Cómo? Primer punto, el mundo no existe. O sea, Dios no quiere que exista el mundo. Y segundo punto, Dios decide que exista el mundo. Y sí, ¿y qué problema hay? En Dios no hay cambios. ¿Cómo puede ser? ¿Se entiende la pregunta? Voy de nuevo, ¿eh? Si Dios no tiene cambios, ¿cómo puede ser que de repente decide crear el mundo?
pregunta fuerte. En lo perfecto no hay cambios. ¿Entendieron la pregunta? Esta es la pregunta de Aristóteles. Aristóteles, y por eso viste que decía Aristóteles Platón, sostiene que el mundo es eterno. ¿Cómo? Entonces no cree en Dios. Cree en Dios. Y también cree que el mundo existió siempre. Pues, ¿cómo? Dios existe y al mismo tiempo existe el mundo. Y puede decir, pero no, lo creó de la nada. Aristóteles dice, ¿qué es de la nada? El mundo siempre existió. Dios existe y el mundo existe. Es una consecuencia. ¿Qué te molesta, Aristóteles, pensar que Dios creó el mundo? Me están mareando. ¿Por qué Dios no tiene cambios? Buena pregunta. ¿Entendieron la pregunta? Es una pregunta que, al lugar, hay que contestar. Tenemos una pregunta fuerte que le tenemos que contestar a los filósofos aristotélicos. ¿Entendieron? Que no piense que es algo antiguo, ¿eh? Hasta el año 1946, por 3000 años se pensó que el mundo era eterno. El único que decía que no éramos nosotros. O las religiones que vienen del judaísmo, como el islam y el cristianismo. Pero todo el mundo secular que decía que el mundo siempre existió. Hoy en día, ¿qué decimos? No, ¿qué dice el mundo secular hoy? El Big Bang. En 1947, George Gamow cambió toda la cosa. Pero muchos años se mantuvo así. ¿Entendió la pregunta teológica? ¿Cómo puede ser que Dios tenga cambios si en Dios no hay cambios? La verdad, Dios no tiene cambios. Entonces, ¿cómo Dios de repente decide crear? Entonces, tengo que dar una respuesta. ¿Qué? ¿Qué tipo de respuesta tendríamos que dar? ¿Qué tipo de respuesta habría que buscar? ¿Están conmigo? Que Dios decide crear y que eso no implica que cambie. ¿Entienden? Eso es lo que tengo que buscar. Que Dios decide crear y eso no es un cambio. Eso. Voy a intentar dar una respuesta así. ¿Quién dijo que es imposible? ¿No? Pero en realidad la respuesta teológica, sí, la pregunta. Sí. ¿Alguna parte dice en la Torá que la Tierra tiene alguna forma específica? Si sabíamos siempre que la Tierra era redonda o no. La Torá escrita no lo dice, literalmente. Vemos que los jajamim lo dijeron en muchos lugares, antes que Cristóbal Colón lo descubra. Si me preguntas eso. La pregunta es si había una tradición o no que la Tierra era redonda o no, habría que analizar. Pero vemos escritos de jajamim más antiguos, del año 1000, no sé, que ya pensaban, que tenían teorías, decían que la Tierra era redonda. Pero no importa, pero no sé, habría que ver. Buena pregunta. ¿Se entendió hasta acá? Pregunta cabalística dijimos, pregunta teológica dijimos, pregunta de la razón. Esta la llamo la pregunta de la razón. La pregunta de la razón. ¿Qué decimos nosotros? Que Dios creó todo de la nada. ¿Cuál es la pregunta de la razón? El intelecto. El intelecto dice, ¿cómo puede ser? Primero, ¿qué es la nada? ¿Y cómo puede venir de la nada algo? Buenísima pregunta. La cabalística era cómo de Dios, que es algo diferente a todos, sale este mundo. La teológica es cómo puede ser que hayan cambios. En Dios no hay cambios. La de la razón es, ¿qué dicen ustedes judíos? Que Dios creó toda la nada. ¿De la nada? Algo no sale de la nada. Algo sale de algo. ¿Conocen algo de la nada ustedes? ¿Conocen algo que salga de la nada? Hoy. Todo lo que ustedes conocen en la realidad, todo lo que conocemos, sale de algo. Todo. Entonces, ¿cómo nosotros sostenemos, nosotros los judíos, que Dios creó todo de la nada? Muy buena pregunta del intelecto. ¿Está buena o no? Preguntazas, ¿eh? Lo hice muy filosófico. Son preguntas buenísimas. Cuarta pregunta. La pregunta de la ciencia. ¿Cuál es la pregunta de la ciencia? Los judíos decimos que el mundo tiene 5.779 años. 5, 7... No, 5. Me confunde. 5, 7, 5, 7, 9. 5, 7, 7, 9. ¿Y qué dice la ciencia? Que el mundo tiene, calculan 15.000 millones de años. Unos cuantos ceros de diferencia. ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene razón? ¿Los judíos o los científicos? Obvio, no sé, no más. Buena pregunta. Es más, vamos a reforzar la pregunta. Si la ciencia habla de 15.000 millones de años, nosotros decimos 5.762. No,
Obvio, hice la pregunta para alguien. Obvio que voy a buscar las respuestas y voy a decir que van unidos. Pero, ¿entendió la pregunta? Aparentemente el que dice, no, solamente así, la ciencia dice así, hay una contradicción entre ciencia y Torah. ¿Qué significa que una estrella está a 10 millones de años luz? ¿Ustedes saben qué significa? Esa estrella está a 10 millones de años luz. ¿Qué significa 10 millones de años luz? ¿Qué es 10 millones de años luz? ¿El tiempo? ¿Qué? ¿Qué tiempo? Que nosotros estamos una cantidad de tiempo atrasados en respecto a la estrella. O sea, 10 millones de años luz significa que la luz, a la velocidad de la luz, que es 380.000 kilómetros, 380.000 kilómetros por segundo. A la velocidad de la luz, esa luz de la estrella para llegar a mi ojo tarda 10 millones de años. Si esa estrella está a 10 millones de años luz, entra en 5.770... ¿Qué anoté? 5.779 entra, no entra. Si la estrella tiene 1 millón de años, 2 millones de años, no te entra. Es una contradicción. Wow, es verdad, tienes razón. Entonces, ¿cómo nosotros decimos 5779? Entonces la pregunta va a ser 5779, ¿desde cuándo? ¿Desde la creación del mundo? Puede ser. Pero entonces tengo, o no, la verdad que no tengo que acomodar la Torá a la ciencia, no la voy a acomodar. La Torá es verdad, la ciencia es la que va cambiando, ¿está bien? Pero igual, hay que ver, cuando decimos 5779, ¿desde cuándo empezamos a contar? ¿Desde la creación del ser humano o de la creación del universo? ¿Entendió la pregunta de la ciencia? Bueno, y ahí vienen todas las preguntas de ciencia serían las leyes físicas, todas las preguntas de ciencia serían ¿cómo contestas todo esto? Bueno, este principio de fe es el principio que es boom. Tiene de todo. Bueno, ¿vamos a empezar? ¿Empezamos? ¿Le doy 2 minutos de recreo? No hace falta. Pero seguimos hasta 1:30, ¿eh? Las necesito concentradas, eso. Eso es lo que quise decir. ¿Las tengo concentradas? Vamos. Vamos a empezar. Bueno, ¿dónde Rambam habla de este tema? ¿Dónde Rambam habla de este tema? En los 13 principios de fe, obvio, ¿no? Es un principio de fe. Pero ¿cuál es el libro más profundo que Rambam habló de este tema? Porque miren, acá está la famosa contienda de Torah y ciencia. O la famosa contienda de Torah versus lo que dicen los filósofos. ¿Cuál es el libro, el bestseller de Maimónides sobre este tema? Que es el bestseller para mí de los libros. Obvio, no. La Torah es el máximo, la Tanaj. El bestseller de filosofía. El Moré a Nebuchim. El guía de los perplejos. ¿Escucharon el libro de Guía de los Perplejos? Rambam lo escribió cuando ya tenía 55 años. Es el libro último que escribe Rambam. El último libro. O sea que es profundo. Y no lo escribió para todo público. ¿Para quién es este libro? Solamente para gente que sabe muchísima Torah. No para todos los Yudim, ¿eh? No todos los Yudim tienen, eso no es apto para todos los Yudim. Que tienen mucha Torah y mucha, digan ustedes, mucha Muná y mucha Torah. ¿Alcanza? Conocimientos de otras cosas. Ah, bien. Muchos conocimientos de Torah y muchos conocimientos de ciencias. Conocimientos seculares. O sea, si él tiene mucho conocimiento de ciencia, pero no tiene conocimiento de Torah, que no entre en el libro, porque ni siquiera tiene las preguntas. Si conoce un montón de Torah, sabe mucha Torah, pero tampoco sabe mucha ciencia, la Torah es verdad y ni siquiera tiene la pregunta. ¿Quién es el que tiene la pregunta? A ese le viene a contestar el libro. A una persona muy culto, que sabe que la Torah es verdad y sabe que la ciencia, ¿qué? Son herramientas para descubrir ¿qué? Las ciencias que me hacen descubrir el universo, cómo funciona el universo. Entonces también me hace descubrir cómo Dios maneja el mundo, ¿no? Entonces no podrían haber contradicciones. Entonces, ¿qué te quiere decir Rambam? Que en verdad no hay contradicciones. Te viene a contestar que no hay contradicciones. Que si vos ves contradicciones es porque alguno de los dos libros los estás leyendo mal. O estás leyendo mal la Torah, o estás leyendo mal la creación. Si vas a leer bien las dos, vas a ver que van de la mano. Es genial. Genial. Para mí, yo me emociono. Si yo leo Rambam me emociono. Es el maestro. De Moshe a Moshe, no hubo como Moshe. ¿Quién es el primero? Moshe Rabenu. ¿Quién es el segundo? Moshe Rambam.
Rabbi Moshe ben Maimón. ¿Está bien? De Moshe a Moshe no hubo como Moshe. Un gran sabio, Rambam. No digo que sea Naví, yo no dije que sea Naví, Rambam, pero sí que un súper sabio. Como que te trae toda la Torah oral perfecto, te lo resume, te lo explica todo. Y de los temas filosóficos también. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a entrar en un capítulo. No es mi intención enseñarles el Moreh Nevuchim porque es un tema muy difícil, pero sí mi intención es agarrar un pasaje de Moreh Nevuchim. Vamos a entrar en un pasaje de Moreh Nevuchim traducido al español, que lo tienen en el 2. Busquen en la fotocopia, en el 2. Dice 2. Le digo qué tomo es porque no anoté qué tomo es. Es el tomo 2 del libro. Tiene 3 tomos el libro, ¿eh? Si quieren algo interesante. El Guía de los Perplejos estaría dividido como los 13 principios de fe. El primer tomo son los primeros 5. El segundo tomo, los segundos. Y el tercer tomo, los últimos. O sea que cada tomo abarca 4 o 5 principios de fe. ¿Está bien? Son 3 tomos. ¿Qué tomo es este? El tomo que voy a hablar ahora es el tomo 2, capítulo 13. La verdad que esta fotocopia las hice tantas veces que ya está media borroneada. Porque todas las clases yo siempre la misma fotocopia, la fotocopia. Ahora ya hay que hacerla de nuevo la fotocopia. Pero bueno, es capítulo 13. No me acuerdo si es capítulo 18 o 13. Creo que es 13. ¿Está claro? Bueno, ¿empezamos? ¿Qué están leyendo, chicas? Algo de... A ver, ¿qué número descubriste? Mi número de cumpleaños en total da 2. ¿Qué tiene que ver? Mi nombre da 2. Tu nombre da 2 y tu nombre de cumpleaños da 2. Entonces, Y 5780. 5780 el año que viene. Sí, me da 2 también. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto cumplís? 20. No, cumplo 22. 5780 cumplo 22. Entonces, se ponen todos los dos juntos. Está bueno. Ya sabes. Le agarró las cosas. Ya tengo una alumna cabalística. ¿Quieres aparecer? No. Todavía no sé qué se cumpla. La famosa Rabanit, que no la conocen, después de muchos tiempos se va a hacer famosa. Y yo, yo tuve el sejud de enseñarle. Está bien, todo entra, interesante. El otro día vimos en los 10 mandamientos, que no habían 10 mandamientos, 613 misbot, 600 más 3, 6, 1 más 3 es 10. También sale todos los 10. Dijimos que los 10 mandamientos tienen 172 palabras. 1 más 7 más 2, 10. Todo se unía con 10. 10, 10, 10. Ahí otro 10. Bueno, ahí tenemos el 2. Bueno, volvemos a lo nuestro. 10 más 2, 12 tribus. Con 2 a mí se va a... Yo le doy otra. Ahora tengo... justo cuando le iba a decir se bajó uno. Había 26 personas. Y yo le decía, 26, estamos en Shema Bahía. Justo cuando le iba a decir, subió a 26 de nuevo. Ahí está. Justo bajó a 25, ¿sí? 25, 26. Bueno, vamos, ya estamos divagando ya. No, sí. Está bien, es lindo. Volvemos. Entonces vamos a ver lo que dice Rambam, tomo 2, capítulo 13. Empezamos. 3 teorías sobre el origen del mundo. 3 teorías sobre el origen del mundo. O sea, 3 teorías de cómo apareció el universo. ¿Entendieron? Es fabuloso. Miren qué fabuloso que es que en estas 3 teorías voy a incluir todas. No hay otra. Interesante, ¿no? Es lindo dividir todo en pocos puntos, porque te deja ordenada la cabeza, ¿no? Hay 3 posibilidades de dónde sale el mundo. Vamos a ver las 3 posibilidades. La primera, la traducción la llamó teólogos ortodoxos, pero pueden decir sería, la primera es la postura judía. La postura judía, que puedo decir que también entra el cristianismo y el islam. En la primera teoría entran las 3 religiones. Obvio que la religión madre somos nosotros. ¿Y el cristianismo y el islam de dónde lo sacó? Del judaísmo. ¿Está bien? Esto es lo que tradujo teólogos ortodoxos. ¿Está bien? La segunda es de Platón y otros filósofos. La segunda teoría de la creación del mundo es la teoría platónica. Entonces vamos a estudiar un poco de filosofía. Y la tercera teoría es de Aristóteles. Aristóteles era el alumno de Platón. Y Platón era el alumno de Sócrates. Muy bien, buenas alumnas. Que saben filosofía también. Sócrates, Platón, Aristóteles. Ahora, que uno sea alumno del otro no significa que iba igual que él, le discutía. Aristóteles le discute a Platón, Platón también le discute a... ¿Está bien? Eran grandes pensadores. ¿Qué filosofía? Filosofía. Sofía, ¿qué significa? Es un nombre en hebreo, Sofía también. Sofía es sabiduría.
Y filo, amor. Filosofía, amor a la sabiduría. Bien. Acá puso Aristóteles y peripatéticos. No sé, parece Batman y Robin. No sé qué le puso. ¿Quiénes son los peripatéticos? Debe ser seguidores. La palabra peripatético debe ser seguidores. Eran filósofos Que iba, ¿sí? ¿Y por eso se llama peripatéticos? Caminaban y filosofiaban. Por eso peripatéticos. Muy bien, ¿eh? Estudiaron filosofía. Vamos todavía. Bueno. Presta atención, ¿eh? 3 teorías sobre el origen del mundo. Miren lo que dice acá Rambam, ¿eh? 3 son las teorías profesadas acerca de la eternidad o creación del mundo. O sea, las 3 teorías van a ser, o van a hablar que el mundo fue creado, o van a hablar que el mundo es eterno. Pero, por quienes admiten la existencia de Dios. Las 3 teorías son de grupos que admiten, que reconocen que la existencia de Dios. O sea, ¿qué me entero acá? Que Aristóteles reconoce la existencia de Dios, es lo que está diciendo acá. ¿Y Platón? Interesante. Los dioses griegos. No los dioses griegos. No los dioses griegos. Dios como nosotros decimos Dios. Interesante, ¿no? O sea, Platón cree en Akadosh Baruj Hu. Sí. Acá dice que sí. Pero dice que creen en la... Si fuese otra concepción de Dios, Rambam no te dice Dios, porque eso no lo llama Dios, Rambam. Si piensa que Dios tiene cuerpo y forma, esto no es Dios. Estamos hablando en la concepción judía de Dios. Que Dios existe y que no tiene ni cuerpo ni forma y es único. En ese concepto, miren qué interesante, Platón está de acuerdo y Aristóteles está de acuerdo. ¿Me siguieron hasta acá? O sea, si vos me preguntas, ¿Aristóteles cree en Dios? Sí. ¿Platón cree en Dios? Sí. Yo no dije que Aristóteles cree en la Torá. Eso no dije, ¿eh? No dije que cree en la Torá, dije que cree en Dios. O sea, puede ser que no cree en la Torá, pero sí cree que Dios existe. ¿Cree Platón que Dios existe? Sí. Pero entonces no entiendo cómo dice que es la eternidad o creación del mundo. Si el mundo es eterno, no cree en Dios. No, es como les expliqué, sí. Él dice, Aristóteles existe. Dios existe y el mundo también viene de Dios. Nada más que no fue creado de la nada, siempre existió. ¿Entendieron la teoría de él? Lo vamos a aplicar ahora. Acá puse el título, lo voy a explicar. ¿Está bien hasta acá? O sea que Rambam, miren lo que dice Rambam, ¿eh? Las 3 teorías que te voy a hablar son las 3 teorías más que existen de todas las posibilidades de dónde salió el universo. ¿Y por qué no trae la posibilidad que no existe Dios? Trae esta posibilidad, que el mundo existe siempre y Dios no existe. ¿Por qué no trae esa posibilidad Rambam? Esa está descartada. Rambam entiende que está descartada. No existe la posibilidad de no creer en Dios. O sea, se ve, o sea, porque Rambam entiende que podés demostrar 100% la existencia de Dios. O sea, ya que está demostrada, la existencia de Dios está demostrada. El que dice, puede ser es ateo, pero porque no estudió. Si es ateo es porque no piensa bien. Si piensa correctamente, no puede no creer en Dios. Fuerte, ¿no? O sea, el decir no creo en Dios y el mundo es de la casualidad, ya quedó descartada. Bum, bum, bum. Interesante, ¿no? Porque hoy en día te digan, ¿cómo decís así tanto? No están así. Hoy en día tenés esta, ¿no? Bueno, eso hay que ver cuáles son las pruebas que trae Rambam, ¿no? Pero miren lo que dice Rambam, que todos los grandes filósofos más importantes de la historia, que está hablando Platón y Aristóteles, o todos los filósofos entran en esta teoría. Entran en la teoría que el mundo es una creación de Dios. Ahora, entonces, ¿por qué hay más loquet? Todavía no vimos cuáles son las 3 posturas. ¿Entendieron? Pero todos reconocen, lo que sí ¿qué reconocen todos? Todos reconocen que Dios existe y todos reconocen que el universo, que la creación viene de Dios. ¿Cómo? Ahí está el más loquet. Empezamos la 1. Vamos a la 1. Primera teoría. La de aquellos que aceptan la ley de Moshe. ¿Quién entra en este grupo? Solamente, ¿quiénes? Los que aceptan la ley de Moshe. ¿Qué quiere decir la ley de Moshe? ¿Qué es la ley de Moshe? La Torá, en una palabra fácil. Todos los que aceptan la Torá. Todos los que aceptan la Torá aceptan esta idea. ¿Cuál es? Nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es el maestro máximo que tenemos? Moshe Rabbeinu. La paz sea con él. Consistente en que el mundo, en su conjunto, cuando dice el mundo es un conjunto, ¿se refiere solamente al planeta Tierra o se refiere a todo el universo? Todo el universo. El universo, si quieren pongan universo. ¿Qué están mirando ahí? Las letras.
El universo en su... La do, la le... El universo en su conjunto, ¿está bien? Quiero decir, todo cuanto existe, a excepción de Dios, o sea, ¿qué incluye en todo? Todo menos, ¿solamente la materia o también lo espiritual? Todo, dijo todo menos Dios. Fue producido, ¿cómo fue producido? De la nada, simple y absoluta. ¿Qué quiere decir Rambam? De la nada simple y absoluta. O sea, ¿de dónde viene todo? De la nada. No, pero cuando decís de la nada es una primera materia. No. Si es una primera materia no es nada. Yo te dije de la nada simple y absoluta. O sea, ¿de qué viene todo? De la nada. ¿Cómo de la nada va a venir algo? ¿Cómo? Dios puede todo. Dios es todopoderoso. Kol Yahol. El Kol Yahol, que es Dios, puede de la nada crear algo. ¿Sí? No sé si lo entendemos o no, pero ¿entendieron lo que estamos diciendo? O sea, no dije que el intelecto puede entenderlo. Lo que estoy diciendo es que esto es lo que cree el judaísmo. ¿Entendieron? Perfecto. Esta es la creencia verdadera que la Torah me trae, la profecía. Y que Dios, miren esto, ensalzado sea, porque enseguida dice ensalzado, elevado sea, porque solo preexistía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es preexistía? Antes existía. Solamente Él existía. ¿Antes de qué? De la creación. O sea, existía solamente Dios. ¿Y qué más? Nada más. ¿Y qué hizo Dios? Creó todo. Cuando creó todo, ¿qué creó? ¿La materia o la espiritual? Todo. También lo espiritual, ¿no? ¿También la Torah creó Dios? ¿Sí? ¿También a los ángeles creó Dios? ¿Sí? ¿Las leyes físicas creó Dios? ¿Sí? ¿Hay algo que no creó Dios? No. Bien. Buenas alumnas. Solo preexistía. Y nada, miren esto, nada fuera de Él. Ni ángel. No hay un ángel. Fíjense, la idea es esa cristiana que tienen del diablo. Cualquier cosa. Es una idea idolátrica total. Piensan que hay un satán, una fuerza del mal independiente de Dios. O vos estás con Dios o vos estás con el diablo. ¿Qué es eso? Eso es idolatría. No hay otro Dios. Hay un Dios único. El único Dios es Hashem. No hay una fuerza del mal, un Dios malo. No hay eso. Eso es idolatría. Fíjense, Él solo preexistía. ¿Está bien? Y nada fuera de... Y Dios no crea un diablo. ¿Está bien? Así que no tonterías. Dios no crea un diablo. Ah, ¿qué significa Satán? Hay que explicar qué significa Satán. Pero Dios no crea un Satán. Bueno, me fui de tema y ¿para qué? No, vuelvo. Nada fuera de Él. Ni ángel, ni esfera, ni cuenta en ella se contiene. O sea, Él creó todo de la nada. Y después, cuando Dios decide, produjo todos los seres. ¿Qué hizo Dios? Creó todos los seres, tal como son. ¿Qué es todos los seres? Dígame qué incluye a todos los seres. Todos los seres, todo lo existente. En vez de seres que pongan existente, todo lo existente. También lo espiritual es una existencia. También los Hayot HaKodesh, los Serafim, los Malachim. También. Todo. ¿Cómo lo creó todo? Miren qué interesante. Por su libre voluntad. ¿Qué es su libre voluntad? ¿Qué es su libre voluntad? Él tiene una voluntad. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es libre. ¿Qué es completamente libre? Que nadie la maneja. ¿Quién maneja la voluntad de Dios? Dios. Por eso se llama... O sea, el absoluto libre albedrío, ¿quién lo tendría? Dios. Nosotros también tenemos libre albedrío, pero tenemos libre albedrío porque Dios nos creó con libre albedrío. Pero Dios me lo puede sacar si quiere. Endureció el corazón del faraón, ¿se acuerdan? O sea, hay libre albedrío, pero tiene su límite. El libre albedrío de Dios es absoluto. ¿Por qué? Porque Él es el único. Y Él, por su voluntad, decide crear el mundo. Y beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Me parece que está tirando una frase interesante acá. Bondad. Dios creó el mundo por su bondad. ¿Qué significa esto? Es una frase que se estudia mucho en Ramjal. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Mesilat Yesharim. Dios creó el mundo por su bondad. ¿Qué quiere decir? Dios creó un... O sea, si yo quiero hablar de la bondad de Dios, ¿dónde la puedo encontrar? Quiero hablar de la bondad de Dios. ¿Dónde ves bondad de Dios? En todo. Porque todo el universo es bondad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué?
Explica Gesed. ¿Por qué el mundo es puro Gesed? Explica la palabra Gesed. Dios no está... Dios existía solamente, ¿no? Solo. Y Dios decidió crear el mundo. Dios está obligado. O sea, Dios decide dar, decide crear y decide dar. Es un dar total. Es un dar... Dios no está obligado a nada. Dios decide dar, crear, Gesed. Olam Gesed, Iván, Un mundo de Gesed hizo Dios. ¿Dónde veo el Gesed? ¿Dónde vería la palabra Gesed? En la creación, claro, en toda la creación. Está Dios y Dios crea, sin estar obligado. Todo lo que Él crea es bondad de Dios, porque Dios no está obligado a nada. Dios está obligado a hacer Gesed. ¿Alguien le obliga a Dios a hacer Gesed? No. Pero Dios decide crear, decide dar. ¿Cuál es la máxima imitación de Dios que tenemos? La máxima imitación a Dios que podemos hacer. Bondad. ¿Por qué? Porque estoy imitando a Dios. Cuando doy, estoy imitando a Dios. Cuando doy sin querer recibir, estoy imitando a Dios. Porque Dios no recibe nada. Estoy dando, por dar. Está buenísimo. ¿Se entendió? Eso es lo beneplácito. Olam Gesed Ivane. Y no de cosa alguna. ¿De dónde creó todo? No de cosa. O sea, había algo antes. Sí, materia prima. Y que el tiempo mismo, miren esta frase, una bomba de tiempo. No. El tiempo mismo pertenece también a lo creado. ¿Qué significa? Que no había tiempo. ¿Cuándo se creó el tiempo? ¿Cuándo creó el tiempo? Cuando creó la realidad. Cuando creó la realidad, esa realidad que nosotros conocemos tiene tiempo. Y ahí apareció por primera vez el tiempo. Antes que Dios creara el mundo, ¿existía el tiempo? ¿Qué problema habría de decir que existía el tiempo antes? Claro, no, si antes que crea el mundo existe el tiempo, entonces también el tiempo es eterno. ¿Y el único eterno quién es? Dios. Entonces no puede ser que el tiempo siempre existió. El tiempo fue creado. ¿Entendieron? En una palabra, el tiempo es una variable de esta dimensión. En esta dimensión existe el tiempo. Cuando Dios crea el mundo, también existe el tiempo. Pertenece también a lo creado. Miren lo que dice. Acá explica Rama en poquitas palabras. Miren qué profundo cómo te puedo explicar lo que es el tiempo. Dado que acompaña al movimiento. ¿Qué quiere decir? Acompaña al movimiento. Miren lo que... El cual es un accidente. ¿Qué es el movimiento? Es una característica, accidente característica, de lo movido. ¿Qué es lo movido? ¿Qué es lo que se mueve? El elemento. El elemento se mueve. Y cuando hay movimiento, hay tiempo. Miren cómo está definiendo tiempo. Profundo, ¿no? Te está diciendo que el tiempo es una característica del movimiento de la materia. El movimiento de la materia provoca el tiempo. Es verdad, nosotros siempre estamos en movimiento. Las moléculas siempre están en tiempo. Los átomos siempre están en movimiento. Todo está pasando en movimiento. Por eso existe el tiempo. Y por eso si el movimiento es más rápido o más lento, el tiempo pasa distinto. El tiempo es una variable. Pero qué profundo que diga esto así, ¿no? Hace 1000 años. ¿No? En el año 1100 decir esto. ¡Pah! ¿Qué frase? O sea, lo que Einstein descubre en la teoría de la relatividad y Raman te dice que el tiempo ya era una variable del movimiento de la materia. Interesante. Nada más que, bueno, no sé si existía un movimiento súper rápido para decir que el tiempo pase distinto. Suena a ciencia ficción. No. Entonces, ¿cómo dice? Dado que acompaña el movimiento, el cual es un accidente de lo movido, lo cual asimismo, lo movido, el elemento, ¿no? La materia, fue creado y efectuado tras su inexistencia. ¿Cuándo fue creado la materia? Tras su inexistencia. Antes no existía y ahora Dios la creó. Cuando Dios creó la materia, también creó el tiempo. Entonces, si alguien le preguntaría a ustedes, ¿cuándo creó Dios el tiempo? ¿En qué pasuk? En el primero, cuando dice Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, ahí se quedó el tiempo y el espacio. Hay Shamaim y Ares, hay espacio, hay movimiento, hay tiempo. Antes de que Dios cree el tiempo no existía. ¿Quién existía solamente? Hashem. Resumamos hasta acá. Resumo hasta aquí. ¿Qué estudiamos hoy? La primera postura, la postura judía. ¿Cuál es la postura judía? Que es el principio de fe, que Dios creó todo de la nada, simple y absoluta. Dios es el único eterno. ¿Cuál es la teoría de Platón y la teoría de Aristóteles y cómo las refutamos? Lo seguiremos la semana que viene, si Dios quiere.